La muerte. ¿Pensáis que se habla con frecuencia de la muerte? ¿Es un tema habitual en vuestras conversaciones tomando una caña? No. Por un mecanismo de defensa que tenga el ser humano, no sé si estará por ahí colocado ese gen o tal, no solemos hablar de la muerte. Y además, en este siglo en el que vivimos, tenemos una trayectoria en la que estamos súper convencidos de que cualquier enfermedad es curable, tratable, alargable, o sea, que no nos podemos morir. ¿Cómo nos vamos a morir de un bicho, de un virus? Entonces, tenemos miedo al sufrimiento. Queremos morirnos rápido, bien, pero sin sufrir. Claro, los hijos están fuera, tenemos pocos hijos, ya no existe la tía soltera, ya no existe... O sea, las familias son muy cortas, los trabajos muy exigentes, no te dan tiempo para nada. ¿Quién cuida de papá? ¿Quién cuida de mamá? ¿Quién cuida del abuelo? ¿Quién cuida de la tía? Con poca gestión sanitaria en ese sentido, porque tenemos la gestión que tenemos, que son políticas de 3 en 3 años, porque el último se dedican a hacer preelecciones, donde no piensan en un futuro más allá de tal y no estamos preparándonos. La atención primaria está preparada para atender a una población con una media de 85 años. ¿Qué sentido tiene que una persona de 85 años vaya al ginecólogo, vaya al urólogo, no, al ginecólogo, a uno de los dos, da igual, vaya al traumatólogo, vaya al... Oiga, alguien que le vea en conjunto, ¿no? Que tenga formación en geriatría, ¿cuántos geriatras hay en España? Que tenga formación en medicina paliativa, ¿cuántos paliativistas hay en España? Pues nos estamos preparando para eso. Aquí no se trata de la dignidad, o sea, todas las personas, sin el apellido humano, porque las personas somos humanas, todas las personas tenemos dignidad por el simple hecho de ser personas. Y eso lo está reconocido por esto desde 1949, que lo he buscado, que existe. El artículo 1. Todos tenemos la misma dignidad, o sea, no hay que irse a ningún planteamiento más allá de eso. Eso está consensuado y todos hemos hecho ese pacto de honor. Luego nos lo saltamos más fácil que todo a la torera, ¿no? Pero esto es así, la dignidad la tenemos. ¿Qué pasa? Es cierto que esa dignidad que no la pierde nadie ni por enfermedad, ni por sexo, ni por nada, sino que la mantiene siempre, pues uno subjetivamente puede tener la sensación de haberla perdido, o sea, de no tener dignidad, de yo hoy no tengo ganas de vivir. Y somos muy jóvenes, pero seguro que algún día habéis tenido esa sensación. Pues si yo me levanto así un día, yo no he perdido la dignidad, aunque tú tengas la sensación de haberla perdido, o no querer seguir viviendo, no querer funcionar, no tener fuerza, no sé cómo decirlo, ¿no? Puede ser por muchos motivos, tanto físicos, psíquicos como espirituales, ¿no? Del año 2000, ¿vale? Hace 23 años ya. Entonces dice muchas de las cosas que vosotros decís, o sea, ¿cuáles son las características de una buena muerte? Saber cuándo la muerte se está acercando y comprender lo que se puede esperar, saltándonos todo lo que hemos dicho, ¿vale? Del contexto sociocultural que tenemos. Mantener el control sobre lo que ocurre, garantizar dignidad y privacidad. Tener control sobre el alivio del dolor y otros síntomas. Poder elegir y controlar dónde la muerte. O sea, puede ser que tú quieras morir en casa, pero puede ser que otra persona diga, no, yo en mi casa no, porque tengo niños pequeños, no sé cuánto, porque la abuela, prefiero en el hospital. Pues que poder elegir. O mira, en Paudones, eligió irse a un casoplón que tiene allí en la montaña. Pues qué guay. Tener acceso a la información de expertos según necesidades, acceso a cualquier necesidad espiritual o soporte emocional. Acceso a cuidados paliativos en cualquier localización, no solo en el hospital. O sea, yo me voy a Conchinchina y que pueda contactar con los paliativos, ¿no? Tener control quién estará presente y quién compartirá al final. Poder indicar voluntad anticipada, asegurar que estos deseos serán respetados, que el abogado esté ahí. Tener tiempo de despedirse, controlar otros aspectos del tiempo. Poder marchar cuando es el momento de irse y no prolongar innecesariamente la vida. ¿Por qué ponemos esto? Porque todos queremos lo mismo. El asunto es, vamos a trabajar en el camino para que realmente se pueda tener esta muerte sin necesidad de elegir el momento, sino de forma natural. Claro, los proeutanásicos, de alguna forma, pues claro, piensan que la única forma de tener una buena muerte es decidiendo el momento. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a aprender? Tenemos que empezar a aprender a vivir. ¿Vale? Hablar de morir es hablar de vivir. Tal cual. De vivir. Claro, para poder yo despedirme, yo no tengo que despedirme un segundo antes. Tengo que estar todos los días diciéndole a la gente que la quiero. Tengo que estar todos los días diciéndole a la gente que la quiero. O diciéndolo o haciéndolo ver que la quiero. Y tengo todos los días que hablar. Es que la tendencia natural que tenemos es a poner todos los medios, o sea, dentro de la medicina y la sociedad en general,
O sea, qué polémica hubo con el tema de las UCIs, que no entraba todo el mundo en la UCI, que eso lo explicamos ahora. Cuando hay que hacerlo, se hace, y si hay que morir en la UCI, se muere cuando hay posibilidades, pero si somos leales, si somos sensatos y metemos cabeza, y aquí estoy hablando de los sanitarios, y hay situaciones en las que sabemos que no hay más que hacer, no se puede hacer, vamos a facilitar que la gente pueda morir efectivamente en su casa, si quiere. Tiene la misma cara de un medio muerto, pero uno está con su pijama de franela, con su musiquilla, su manita ahí, y el otro está más solo que Mendolo, y la UCI se pasa muy mal, ¿eh? Muy mal. No sé si alguno ha tenido la experiencia, pero es bastante duro. Os vuelvo a hacer otro spoiler. Sufrimiento cero no existe. Así que si vais buscando cómo hacer que no suframos, eso es imposible. Se trata de aprender a colocar las cosas de otra manera para que tengamos menos percepción de sufrimiento. ¿Vamos? El sufrimiento tiene lugar cuando se percibe una inminente destrucción de nuestra situación, ¿vale? Esa situación vemos que se perpetúa y entonces sufrimos. ¿Por qué? Porque perdemos las riendas de nuestra vida. ¿Cuándo se termina el sufrimiento? Cuando se termina la amenaza. Pero ¿y si no se termina la amenaza? ¿Y si tengo un diagnóstico en el cual no me están dando la posibilidad de que esa amenaza revierta? Estamos en una situación, como hablamos mucho, de irreversibilidad de la situación. Por tanto, no puedo quitar la amenaza. ¿No puedo quitar entonces el sufrimiento? Sí. ¿Cómo? Restaurando la integridad de otra manera, buscándole el sentido de otra manera. Cecil Sander, la madre de los cuidados paliativos, habló de un concepto que es el dolor total. Siempre explico lo mismo. Dolor cero no existe, sufrimiento cero no existe, el dolor total existe y está ahí. ¿Qué es el dolor total? El dolor total es el dolor del alma, que aparece primero por un dolor físico, o muchas veces ni siquiera por el dolor físico, sino por la pérdida de sentido y de cogerle las riendas a la vida en un proceso de enfermedad. Por tanto, cuando nosotros abordamos a un paciente con sufrimiento, tenemos que abordarlo tanto desde la esfera física, no para revertir, cuando se puede revertir, evidentemente para revertir, pero para controlar eso, pero sobre todo es la pregunta del millón, la pregunta que hacemos los paliativistas. ¿Qué te preocupa? ¿En qué te puedo ayudar? La trascendencia. Necesito pedir perdón, sentirme perdonado. Eso influye mucho en la situación de sufrimiento. Y todo esto son más o menos arreglables, porque desde el punto de vista físico, es verdad que en cuidados paliativos tenemos la posibilidad de manejar con fármacos. La biografía, bueno, pues la biografía no es que la podamos cambiar, pero sí la podemos preguntar y sí la podemos trabajar, el social, que venga el trabajador social y que nos ayude. La personalidad, que venga el psicólogo y nos ayude. Entonces somos un equipo multidisciplinar estupendo, un médico, un enfermero, un psicólogo, abordamos la situación, pero a pesar de eso, el punto más importante para poder abordar el sufrimiento es el sentido de la vida. Porque aunque arreglemos todas las esferas que antes hemos visto, aunque tengamos todas las controlados, el sufrimiento físico, el social, el emocional, si la persona ha perdido el sentido de la vida, ese sufrimiento no podemos conseguir aliviarlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo da la dimensión espiritual. La dimensión espiritual que desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hay un grupo muy potente que trabaja la dimensión espiritual en los pacientes al final de la vida y el acompañamiento espiritual, que no religioso, aunque haya momentos en los cuales se fusione. Entendemos la trascendencia como el legado que yo he dejado. Entendemos la trascendencia como hacia dónde vamos, pero desde la esfera espiritual es el legado que yo he dejado. En la paz conmigo mismo, con el demás, el perdonarme y el sentirme perdonado. Eso estructura de nuevo todo el sentido de la vida y hace que ese sufrimiento se alivie. Nada mata la esperanza. ¿Vale?
Eso al final es el sentido de la vida, la esperanza, el cambiar las esperanzas. Ayer hace 2 días veía yo a un chico con 22 años, ¿vale? Por eso lo decía, y me decía, entonces no me voy a poner más tratamiento, hay más posibilidad de tratamiento. Y me acuerdo que le dije, no hay más posibilidad de tratamiento. Vamos a cerrar esa puerta y vamos a abrir una ventana. Y vamos a asomarnos esa ventana y vamos a ver qué queremos. Es decir, estaba en una situación cierta como esta y había que abrir una ventana a la esperanza. Su esperanza era estar tranquilo, morir sin dolor y que su madre no sufriera. Hoy está sedado. Lo dejamos así ayer. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué se establece esto? Esto al final no es más que los escenarios éticos que hay. Pero lo que hay debajo cuando aplicamos este escenario ético son personas que tienen esa situación de sensación de sufrimiento, de pérdida de sentido, de pérdida de esperanza, con un mundo de deseo, con un mundo de valores que justifican lo que muchas veces nos piden. Bueno, esta serie, este corto, ¿lo habéis visto? Bueno, pues totalmente recomendable. La dama y la muerte. Es la limitación de esfuerzo terapéutico. Yo os voy a contar ahora unas cuantas cosas, pero cuando la veáis vais a recordarlo totalmente. La limitación de esfuerzo terapéutico lo hacen los profesionales sanitarios. Y es no iniciar un tratamiento o suspender un tratamiento cuando sabemos que eso no nos va a llevar a ningún sitio. No va a suponer ninguna mejoría en términos de cantidad ni de calidad de vida. Limitación de esfuerzo terapéutico, voy a poner un ejemplo. Pacientes, como hemos visto en la pandemia, que no tienen indicación de entrar a UCI, porque sabemos que si intubamos no los vamos a poder extubar. Siempre, primero no hacer antes que después tener que pensar que hay que retirar. ¿Vale? ¿Qué es una cosa también, la limitación de esfuerzo terapéutico? Voy a ponerme desde lo máximo a lo mínimo. No iniciar una ventilación mecánica invasiva. Una limitación de esfuerzo terapéutico es no iniciar una 5ª línea de tratamiento oncológico porque sé que no va a llegar a ningún sitio. Una limitación de esfuerzo terapéutico es no poner una sonda nasogástrica en situación final de vida. Una limitación de esfuerzo terapéutico es no iniciar un tratamiento antibiótico cuando sabes que no vamos a llegar a algún sitio. Me imagino que ya a esta altura hemos hablado de los 4 bases de la bioética: la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Eso es la limitación de esfuerzo terapéutico. Estamos en el contexto de la beneficencia y no maleficencia. Lo primero, no hacerle daño al paciente. Rechazo de tratamiento, denegación de consentimiento. ¿Sobre qué base bioética estamos haciendo esto? Sobre el principio de autonomía. ¿Vale? Entonces, yo tengo un paciente que veo que lo más adecuado es establecer ese tratamiento. Pero el paciente me dice que no me da consentimiento para empezar ese tratamiento, que para él no es aceptable el vivir o el alargar su supervivencia, el cambiar la historia natural de su enfermedad con este tratamiento. ¿Vale? Esto tampoco se hace y dice, vale, perfecto, estupendo, pues ya está, yo te doy el alta y ya hemos terminado. ¿Vale? Vuelves a analizar en esas habilidades de comunicación qué es lo que está temiendo, qué le pasa al paciente para que él me diga que no quiere. Si verdaderamente son miedos reales, si son miedos que vienen arrastrando, si son cosas que yo tengo que ayudarle a esa toma de decisiones. Siempre aquí hay un punto muy importante, y el punto importante es un diálogo honesto, que nosotros como profesionales sanitarios demos la información honesta, veraz, de lo que espero del tratamiento y de lo que espero en ese paciente, ¿vale? Es cierto que muchas veces nos dan consentimiento y sabemos que el de no iniciar ese tratamiento va a conllevar la muerte. Eso no es eutanasia, es rechazo de consentimiento. ¿Por qué? Porque la sedación paliativa es
una maniobra terapéutica que indicamos lo indicamos los médicos cuando para poder controlar un síntoma, la única forma que tenemos es bajar el nivel de conciencia. ¿Vale? Eso es lo que es la sedación paliativa. En una situación de final de vida. Y entonces, verdaderamente que estemos en una situación de un síntoma que no se pueda controlar de otra manera. Y que tengamos el consentimiento informado del paciente. Y es una estrategia terapéutica en un paciente que está en situación final de vida, con un sufrimiento físico o emocional insoportable, que no tengo ningún medio para poder controlarlo más que bajar el nivel de conciencia. Bajar el nivel de conciencia con fármacos proporcionados a bajar el nivel de conciencia. No le pongo yo fármacos para poder conseguir que se me muera antes, sino que me bajo el nivel, solo quiero bajar el nivel de conciencia. No acelera la muerte. La sedación paliativa, el paciente se va a morir exactamente igual. En el mismo momento, despierto o dormido. ¿Cuál es mi finalidad cuando seda a un paciente? Controlar los síntomas y que no tenga sufrimiento. ¿Cuál es mi finalidad cuando eutanasio a un paciente? Que se muera. Preguntan por aquí si la sedación es reversible. La sedación es reversible, es decir, los fármacos que utilizamos tienen vida media muy corta, aproximadamente en 4 horas, y si tú en 4 horas dejas de utilizarlo, el paciente vuelve a despertar. Por eso es importante saber por qué haces una sedación y en qué momento lo haces. Puedes hacer una sedación intermitente para descansar, sedaciones nocturnas, sedaciones en los momentos de más ansiedad por sufrimiento emocional refractario. O sedaciones en el cual dice, es que este paciente está con una disnea, desaturado, que no tiene ningún sentido que yo lo vuelva a despertar. ¿Qué hago yo? ¿Vale? Evidentemente intento afinar lo máximo. ¿Por qué? Porque cuando tú produces una sedación, sí es verdad que el nivel se produce una muerte social del paciente. Es decir, el paciente ya no se vuelve a comunicar él contigo. Tú con él sí, pero él contigo. Si tú quieres aliviar el sufrimiento lo tienes que aliviar en todo su contexto. Y no te sirve, lo duermo y hemos terminado, si el paciente quiere esperar a ver a su hijo. ¿Vale? Y eso no es cuidados al final de la vida. ¿Vale? Es decir, que cuando en una situación tenemos una enfermedad que sabemos que es irreversible y no la podemos curar, la medicina intenta cambiar la historia natural de la enfermedad. Es decir, si antes, si yo sin ninguna intervención, su supervivencia es esta, ¿vale? Con la intervención, procesos neurodegenerativos, procesos oncológicos, alteramos la historia natural y hace que la supervivencia sea algo más, ¿vale? ¿Qué hacemos desde cuidados paliativos? Empezamos a trabajar junto con ese tratamiento que intenta alterar la historia natural de la enfermedad para que a esa vida que se le da o que se le pretende dar más tiempo, se le dé más calidad. ¿Desde qué punto de vista? De controlar los síntomas físicos y todos estos síntomas que hemos dicho, ¿vale? Eso es lo que hacen los cuidados paliativos. Y no solo a ellos, sino a ellos y a su familia. Aquí siempre que hablemos en paliativo vamos a hablar de paciente, familia, porque si al final al paciente lo que le preocupa es que cómo se va a quedar mi familia, tendremos que buscar la fórmula de cómo se va a quedar su familia. Tú distingas entre lo que es yo me quiero suicidar o yo no aguanto más. Y no tengo por qué aguantar más. Claro, entonces ahí a esas personas, cuando dice ya no puedo más o no estoy dispuesta a empezar, lo que sería, pues en realidad tú no estás matándolo, es la enfermedad quien mata a esa persona. Tú lo estás acompañando, que eso es otro tema sobre, pues si no lo quieres, pues te quedas. Tú estás ahí con él hasta el final y lo ayudas a vivir ese final de vida, si en el caso de cuando necesita ventilación mecánica y no la puedes soportar, no la puedes tolerar o ya no puede más, pues le ayudas a llegar al final sin ella. Esto es lo que ocurrió hace muchos años, que ellos son muy jóvenes, cuando en Andalucía se empieza a desarrollar la ley de muerte digna, la ley de derecho y garantía final de la vida. Es lo que ocurrió
con Inmaculada Echevarría cuando después de 15 o 20 años conectada a una ventilación mecánica invasiva dice: yo ya he terminado. ¿Sabía que se iba a morir? Todo el mundo sabíamos que cuando a Inmaculada se le quitara el respirador iba a morir. ¿Se moría porque le quitáramos el respirador? No, se moría porque su enfermedad la hacía dependiente de una máquina y en ese momento, con la prudencia de que pasaron muchos años, nos dijo: ya no damos consentimiento. Y se sedó para que ella no sufriera en ningún momento esto, ¿vale? Es cierto que esto es aquí, ¿vale? Y después el profesional lo vivimos aquí y nuestras coronarias lo sufren aquí, ¿vale? Pero el corazón no nos puede matar el entendimiento. Hoy hace 20 años, esto es una tontería, hoy hace 20 años que Concha se fue, ¿vale? Este es el marido de Concha. Murió discretamente, como vivió, entonces deseé irme con ella, no imaginaba una vida en soledad. Solía decir a mis hijos que si algún día enfermaba y me convertía en un vejestorio achacoso, me arrearan con el botijo en la cabeza y así podría reunirme al fin con su madre. Ahora ya no logro desplazarme con andador y mis hijos hacen turnos para estar conmigo. El mayor, en paro, que a veces viene bien, hace el turno de mañana, me baña, se encarga de administrarme la morfina, la chica viene al mediodía, me da comida, se queda hasta los chicos del cole y el pequeño es el que me se queda a dormir y me pasé en la silla de ruedas. Ayer en la cocina agarré el bastón que hace años que no uso y rompí el botijo, por si acaso. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que romper botijos. Entre todos romper los botijos de la gente. O sea, realmente este señor no tenía sentido de vivir, pero lo encuentra y cuando sus hijos lo cuidan y se siente cuidado, se siente importante y está bien, aunque tenga morfina, aunque él sale de paseo, no quiere morirse, ¿vale? Romper botijos. ¿Quieres conocer los temas fundamentales de la bioética? ¿Quieres resolver los dilemas éticos que se dan en la sociedad actual? ¿Quieres una visión de conjunto y certificada? Tenemos algo para ti. Inscríbete en nuestro curso online de iniciación a la bioética. 10 sesiones en directo, con profesores de nivel universitario. Podrás plantear preguntas y aclarar dudas.